La Biblia nunca nos miente. La Biblia nunca nos afirma que la vida cristiana debe de ser una vida fácil. Yo sé que esto suena hasta muy negativo para iniciar toda una serie de cómo solucionar los problemas de la vida, pero es bien importante poder tener una perspectiva bíblica sobre lo que puede estar sucediendo en nuestras vidas. Porque cuando no tenemos un acercamiento bíblico, lo único que tenemos son decepciones. Muchos de nuestros problemas es que nos decepcionamos con la vida, o alguien te decepciona porque esperabas algo que no se cumplió. Y lo que tenemos que tener hoy en día es una buena perspectiva, un acercamiento correcto acerca de nuestras tormentas, porque jamás la Biblia nos asegura que si somos cristianos, que de una forma u otra todo va a ser fácil. Gente cristiana como gente incrédula muere de cáncer. Gente cristiana como gente incrédula hoy se están divorciando. Gente cristiana como no cristiana están hundidos en amargura. Gente cristiana como no cristiana en este momento están sufriendo algo en lo cual están emocionalmente atrapados y se sienten que no pueden tener victoria. Eso lo que vamos a tratar es que la vida está llena de problemas. Y noten, por favor, el cristianismo no es un pase gratuito, no hay atajos para eludir la experiencia humana esencial. No hay una forma, no hay una pastilla, no hay nada de lo cual usted puede tomar y mágicamente no va a tener problemas, no va a tener dolores. Mágicamente no vas a sentir agonía en el corazón. Pero de alguna manera u otra hay gente que tiene la idea equivocada que si estamos en Cristo, si nosotros conocemos a Cristo como Salvador y somos salvos, que de una forma u otra es como ser vacunados en contra cualquier dolor. Y ya no debemos de experimentar un problema, ya no debemos de experimentar quizás los problemas que otros enfrentan. Y quizás todos tienen una imaginación que quisieran decirle a alguien que no es cristiano, fíjate que si tú eres cristiano como yo, no vas a sufrir lo que tú estás sufriendo, pero sabes que dentro de tu mente conoces a alguien que tiene la fe y que está pasando por lo mismo. Noten entonces que gente tiene la mala idea o la doctrina incorrecta o la creencia incorrecta de noten que la presencia de los problemas implica la ausencia de Dios. Y eso es mentira. Gente buena y en el centro de la voluntad de Dios, hermanos, está en problemas, tiene problemas. No puede alguien imaginar un error más grande que eso, porque quizás no conocen las escrituras o no conocen lo que dice la Biblia, pero la palabra de Dios, hermanos, nos recuerda que nosotros somos peregrinos en esta tierra, somos extranjeros. Nuestro fin no es esta tierra. Y mientras que estamos viviendo en esta tierra, noten por favor, el camino de la vida es cansado y peligroso. Incluso vamos a atravesar, hermanos, por grandes horas a medianoche en lágrimas. Vamos a cruzar hectáreas de puro lodo y baches. Vamos a pasar largos momentos donde va a haber sufrimiento y dolor en el corazón, todo para llevarnos a la ciudad de Dios, en donde ya no va a haber dolor. Pero de aquí a entonces, no hay nada que la Biblia te promete que no vamos a pasar dificultad. En pocas palabras, esa es la mera forma que la Biblia presenta nuestras vidas. El hombre nacido de mujer está hastiado, hermanos, de sinsabores. Corto de días y hastiado de sinsabores, dice la Biblia. O sea, vamos a tener problemas hasta más no poder. Pero entonces quiero tratar de ayudarles con esto. Y vean esto, por favor. Lo que esta serie no hará por ti. No quiero dejar malas, ¿verdad?, ideas de que cuando tratemos este tema de refugio en la tempestad, que tengan unas ideas incorrectas sobre lo que verdaderamente se va a estar tratando en esta serie. Y noten, por favor, que quiero dejar en claro
que no pretendo saber lo que Dios está haciendo en su situación personal. No sé particularmente en su vida qué es lo que Dios está tratando de hacer. Lo único que sí conozco son referencias bíblicas que nos dan a entender una foto grande, pero sin embargo yo no sé qué es lo que Él está haciendo particularmente en su vida. Y no pretendo conocer eso. También noten, no puedo decirte si Dios te quitará el problema o te dará la fuerza para pasar por medio del problema. Hay problemas que van a desaparecer, hay unos que no. Hay unos que te quita la tormenta y hay otros donde te va a dar un paraguas bien grande y vas a tener que pasar el problema. No hay nada aquí en lo cual yo te puedo asegurar. No puedo contestar el por qué Dios ha permitido ese problema en su vida. Solo puedo decirte que Dios quiere hacer algo en ti antes de hacerlo a través de ti. Y tenemos que comprender que si Dios quiere hacer muchas cosas a través de nuestras vidas, pero primero tiene que trabajar en nosotros. Y nosotros nunca cambiamos para mejor a menos que existan problemas, a menos que existan tiempos de prueba, a menos que pasemos por el fuego. Nunca vamos a poder mejorar. El ser humano nunca cambia en un estado cómodo. ¿Sabes cuándo cambiamos? Cuando ahora sí se comienza a derrumbar la vida. Ahora sí, gente se acerca a Dios. Ahora sí, gente arregla su vida. Están a punto de perder un matrimonio. Ahora sí buscan a Dios. Porque cuando todo está bien, regularmente la gente se tranquiliza y no toma acción para poder arreglar la vida. Pero entonces, ¿qué es lo que sí vemos nosotros en cuanto a las cosas del Señor y lo que vamos a poder comprender a lo largo de toda esta serie? Y vean, por favor, Dios fue, por ejemplo, un refugio a Noé y a su familia mientras el diluvio vino. El diluvio vino, había gente sufriendo y Dios protegió a Noé y su familia. Vamos a ver que Dios fue un refugio de esta forma para ellos. Vemos también que Dios fue un refugio para Jacob en el hogar de Labán, mientras que él escapaba la ira de Esaú. Si ustedes conocen la historia, Jacob y Esaú se pelearon. Jacob le roba la primogenitura a Esaú. Bueno, no se la robó, lo agarró en momento en la carne. Ahora Esaú entonces se enoja contra Jacob, lo quiere matar. Él huye y su refugio fue el hogar de Labán. Y Dios cuida entonces de Jacob, aunque él estaba huyendo. Noten por favor que no solo eso, pero también Dios fue un refugio para José al usar 17 años de esclavitud para prepararlo para la grandeza que un día llegaría a él. Cuando uno lee entonces Génesis, hermanos, y conocemos la historia de José, si ustedes recuerdan, fue vendido por sus hermanos. Y usted puede decir, pero ¿qué refugio es eso? Noten, los hermanos de José al principio hablaban de matarlo. Luego hablaron mejor de venderlo. Y venden a su propio hermano como esclavo. Ahora, yo sé que cuando vemos al final de la vida de José, José termina siendo una persona muy importante, no solo en la forma política. Él tenía el poder hasta para resguardar a su propia familia y ser de bendición. Yo sé que muchos aquí soñarían con tener tal posición, ser la mano derecha del presidente, para que a la voz suya pudiera hasta cambiar leyes, cambiar cosas que suceden, porque usted es tan importante que eso es el factor de influencia suyo. Pero ¿sabes lo que no quieres? Son los 17 años de agonía que tuvo que pasar José para prepararlo para esa posición. ¿Sabes lo que no quieres? No quieres sufrir, todo lo quieres fácil. Y lo que llevó a José a tener tal carácter es que en medio de tanto dolor, en medio de tanta decepción, en medio de tanta dificultad, se mantuvo íntegro a Dios. Y Dios pudo entonces bendecirlo más. Noten que también Dios fue refugio para David por 15 años después que fue ungido. Ser ungido como rey es fácil. Tener que huir de la presencia de Saúl porque continuamente lo quería matar no era tan fácil. Pero Dios fue el refugio de David. Dios fue el refugio de Elías en Kerit y fue un refugio para Elías en la casa de la viuda que Dios cuidó de él. Noten también que Dios fue refugio para Daniel por 70 años. 70 años.
en Babilonia, donde escribió parte del Antiguo Testamento. Ahora, si ustedes recuerdan el libro de Daniel, Daniel nos explica cómo fue el cautiverio. Desobedeció Israel, vino Babilonia, se llevó cautivo a los jóvenes de Israel. Parte de estos jóvenes era Daniel. Daniel propuso en su corazón no contaminarse, pero noten, ¿qué es lo que Dios hizo en la vida de Daniel? Es algo bien importante, porque cuando ya lo encontramos, 60 años después del cautiverio, él es también una persona muy prominente, políticamente hablando. Él era el gobernador de todos los sátrapas que gobernaban bajo el rey. Y yo sé que todos quisiéramos, no, pues yo quisiera esa posición, no, yo hiciera un buen trabajo. El problema nuestro es que no proponemos nuestro corazón y no estamos dispuestos a morir por nuestras convicciones, sino que a cualquier instante estamos dispuestos a quebrar nuestras propias convicciones para no sufrir. Pero no Daniel, él propuso en su corazón no contaminarse al punto que le dijeron, no, pues te van a matar, o sea, no me pongas en esa situación. Él mismo rogó al príncipe de los eunucos que se le permitiese no comer. Y les quiero decir que todos buscan grandeza, lo que nadie busca son los problemas que nos llevan a esto. Quieren la vida fácil. Entonces, hermanos, noten por favor dónde podemos encontrar refugio en nuestra tempestad. Porque van a venir problemas, van a venir tormentas, y les voy a decir que la mayor parte de estos problemas, el obstáculo más grande que tenemos no es el problema, es uno mismo. Matrimonios no se arruinan por los problemas de un matrimonio, se arruinan por cómo responden a esos problemas. Siempre en consejería trato de decirle al matrimonio con el que estoy consejando, ¿sabías que yo y mi esposa también tenemos estos desacuerdos con frecuencia? Y le dije, pero la única diferencia es que hemos aprendido a arreglarlos. Nosotros no discutimos por cosas tan chicas, no explotamos por muchas cosas pequeñas que matrimonios que se han dejado en descuido demuestra el desgaste, porque cualquier cosa pequeña es una gran explosión. Dije, la mayor parte de las veces nosotros nos reímos de eso porque somos como dos chihuahueños que y luego ya nos apartamos y otra vez ya estamos bien. Muy bien, y así estamos muchas veces, muy bien. Entonces, pero las cosas no siguen de ahí. Yo no recuerdo la última vez que estuve enojado con mi esposa más de horas. No recuerdo la última vez que pasé días sin hablarle. Ahora, pero si me preguntas si tenemos fricciones, oh sí, muchas. Les puedo dar una lista después si quieren. Porque no fuéramos humanos, que no existieran esos. La gran diferencia, hermanos, no es tanto la tormenta, es qué haces en medio de la tormenta. Dios está más preocupado por la calidad de tu corazón, está más preocupado por quién eres en la tormenta que preocupado de la tormenta. Y muchas veces gente está tan preocupado de deshacerse de la tormenta que pierde su corazón en medio. Entonces tienen una tormenta económica y en lugar de orar y aprender lo que Dios quiere para ellos, ¿sabes lo que muchos hacen? Van y roban. Roban lo ajeno para salir del problema, pero no están pasando la tormenta como Dios quiere que ellos pasen, porque Dios está más interesado en su corazón que en el dolor de la agonía de la tormenta. Y muchas veces como seres humanos cometemos el error que estamos buscando a cualquier costo deshacernos de la tormenta, que perdemos el corazón en el transcurso de querer deshacernos de la tormenta. Al ver las tormentas, hermanos, que se describen en la Biblia, podemos ver que hay varias tormentas que el ser humano va a enfrentar. Vamos a tener varias tormentas de diferentes, quizás propósitos, con diferentes cualidades que vamos a enfrentar y nos van a ayudar a terminar como Dios quiere que terminemos. Ahora noten por favor, lo que todas las tormentas nos enseñan es que no importa el tamaño de la tormenta, no importa lo espantoso que sea la tormenta, nuestro refugio siempre es seguro y suficiente para cada tormenta de vida.
Y en Mateo capítulo 14, que es nuestro texto que leemos hoy, nos da una ayuda, una descripción, una forma de saber cómo vamos a atravesar las tormentas de la vida. Y vamos a aprender cuáles son las tormentas, vamos a conocer el Dios de la tormenta y vamos a conocer la perspectiva eterna de todas las tormentas. Entonces, hoy vamos a navegar por medio de un camino que nos va a ayudar a comprender el por qué quizás usted está pasando una tormenta en su vida. Todos pasamos por tormentas, no hay nadie aquí que no. Yo paso por problemas y vamos a entender hoy en la noche, no se pierda el servicio hoy en la noche, porque continuaremos con este tema de que hay algo que Dios quiere hacer en ti y va a usar el dolor para hacerlo. Porque otra vez, no va a pasar nada fácil en nuestra vida en cuanto a esto. Pero, ¿sabe con lo que sí luchamos en cada tormenta? Universalmente todos, el desánimo, la depresión. No queremos continuar. Elías lo enfrentó, Moisés lo enfrentó, muchos lo enfrentamos. Y quizás lo más difícil para nosotros es seguir haciendo lo correcto cuando no tienes las ganas de hacerlo. Uno de los mensajes que estaré predicando se llama ¿Cómo perdonar a la persona que no quieres perdonar? Amén. ¿Cuántos tienen a alguien así? Amén. ¿Cuántos quieren escuchar esto ahorita? Amén. Aquí está. Y hay una forma en la cual Dios nos ayuda a perdonar a alguien que no quieres perdonar. De la misma forma, hay algo que Dios quiere hacer en su vida por medio de este problema, que no lo puede hacer de otra forma. Saben, hermanos, que, por ejemplo, me pongo a dieta, salgo de dieta. La dieta es como mi problema. ¿Cuántos tienen el mismo problema? ¿Verdad? Pero saben que es bien curioso. Hablé con un hermano que lo conozco en mucho tiempo, que él en su tiempo me hacía ver a mí delgado. Y cuando ya lo veo, él estaba bien delgado. ¿Sabes lo que le pregunté? Le pregunté qué pasó. Y tomó más que unos segundos de un apretón de corazón que cambió toda su vida. Ahora, cuando le dijeron que estaba experimentando un leve ataque de corazón, ¿sabían que ahora sí ya no la piensa para decir no a los chicharrones? Y qué curioso, ¿verdad? Que muchas veces toma un problema grande para hacer serias correcciones de vida. Y quizás toda esta serie, hermanos, van a ser no solo para diagnosticar lo que estamos enfrentando y ver qué está pasando, pero quizás es tiempo de hacer correcciones de vida para evitar los grandes dolores futuros. Porque vas a cambiar de una forma u otra. Vas a cambiar estando en el hospital cuando alguien te está diciendo que si no cambias mueres. Si no cambias, pierdes tu matrimonio. Si no cambias, pierdes a tus hijos. Si no cambias, pierdes tu negocio. Si no cambias, vas a sufrir pérdida. O aprendemos lo que Dios quiere que aprendamos a las buenas. Y toda esta serie vamos a poder comprender todas estas tormentas. Así que entremos y veamos 3 verdades hoy de las tormentas. Vean número 1 conmigo, por favor. Noten las tormentas que enfrentamos. Hay que comprender bien qué tipo de tormentas estamos enfrentando en la vida. Y vean primero, por favor, van a ver tormentas que se calman al instante. Y cuando estamos nosotros comprendiendo que van a haber tormentas que se van a calmar al instante, esas son las tormentas que cuando oramos y buscamos a Dios, estas tormentas cesan en el momento. Vayan conmigo, por favor, a Marcos capítulo 4. Rápidamente, hermanos, vayan a Marcos. No sé por qué me fui para atrás. Marcos capítulo 4. Y vamos a navegar en varios lugares de la Biblia, así que tengan su Biblia lista. Amén. Entre más digan amén, más rápido voy a predicar. Amén. Amén. Dice hermano, amén, 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 amén. Noten, por favor, Marcos capítulo 4, versículo 36. ¿Estamos todos ahí? Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas.
Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijeron, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esa tormenta, hermanos, que vemos aquí es la tormenta que nos ayuda a recordar que van a haber situaciones en nuestras vidas a las cuales nosotros vamos a ir, pedirle a Dios y todo se calma. Hay tormentas que al mando de Dios en ese momento se tranquilizan. Ya estás punto, sientes que te va a quemar el fuego y de repente, ¡pum!, Dios te lo quita. Que eso es lo que pasó aquí. Ahí está Jesús dormido en el barco, van y lo despiertan, nos morimos. Él simplemente habló y se cesó todo. Este tipo de, quizás de arreglo de los problemas me recuerda mucho a lo que sucede cuando somos salvos. Antes de ser salvos como pecadores, es imposible tener cierta paz, porque quien da la paz es la presencia de Dios en nuestras vidas. Si usted no tiene paz, no es porque tiene problemas. Siempre he dicho, es de que la paz viene en la presencia de Dios, no en la ausencia de los problemas. Paz se encuentra en Dios. Y muchos que no tienen paz es porque no son salvos. Para eso Jesús murió en la cruz, para poder dar la salvación. Al dar la salvación, da el Espíritu Santo y gente puede tener paz. La Biblia nos dice, vean en Isaías 57, 20 al 21, pero los impíos son como el mar, ¿en qué? En tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, ¿para quiénes? Siempre cito esto yo jugando en la staff cuando estoy bien cansado, es que no hay paz para los impíos. Les digo, ahora, pero noten cómo la Biblia describe a los impíos. Es como el mar en la tempestad, porque el mar se está moviendo para todos lados, que lo único que está tirando es lodo, es suciedad. Y dice la Biblia, los describe a ellos como gente que no puede estar quieto porque no tienen paz. Y les quiero decir que cuando uno es salvo, cuando yo fui salvo, habían muchas inseguridades en mi vida, habían cosas que enfrentaba aún de joven, como 16 años. Pude atar todas las cosas que me estaban llevando a un mal camino y pude sujetarlas a un propósito más grande que se llama Jesucristo y se llama un propósito de mi vida. Y en lugar de ser esclavo a todas las cosas que me sucedieron en mi pasado y quejarme el resto de mi vida y decir que Dios no fue justo conmigo, decidí poner esto a un propósito que Dios tenía para mí. Y decidí entonces sujetarme al poder del evangelio. Fui salvo y pude obtener cierta paz que viene de la presencia del Espíritu Santo. Isaías describe a los impíos como esa agua en la tempestad que nomás arrojan lodo y suciedad, y mucho de lo que vemos hoy en día en el mundo es puro lodo y suciedad que gente está haciendo en medio de su tempestad. Andan buscando el alcohol, andan buscando drogas, andan buscando mujeres, andan buscando medicamento. Todo para huir de la tempestad. Y lo único que están haciendo, están tirando lodo, están tirando suciedad, pero no están arreglando su problema. ¿Por qué? Porque no hay paz para los impíos. Gente que corre para buscar alejarse de sus problemas se mete en más problemas. Yo no les voy a enseñar, hermanos, en esta serie cómo vas a nomás persignar el problema y desaparece. Tenemos que enfrentar los problemas. No podemos ser como todos los demás que quieren huir de sus problemas. Puedes tomar todos los antidepresivos que quieras, pero tu problema no ha desaparecido. Puedes ir y emborracharte todos los días y cuando estés sobrio, ahí está tu problema. Por eso la Biblia nunca nos dice que vamos a huir de nuestros problemas. La Biblia nos ayuda a enfrentar y digerir nuestros problemas.
Muchos de los problemas que gente carga son problemas que abrazó tratando de huir de sus problemas. Y no queremos hacer eso en esta mañana, hermanos. Entonces, van a haber tormentas en las que Dios sí te la va a quitar al momento. Noten segundo, por favor. Existen tormentas correctivas. Estas son las tormentas que vienen cuando Dios nos está disciplinando. Un buen ejemplo de esto es Jonás. Dios le dijo a Jonás, Jonás, quiero que vayas a Nínive y prediques y diles que los voy a condenar. Y Jonás, como ve el canto, no le hizo caso a la palabra de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Que él fue entonces y comienza a irse hacia Tarsis para irse de la presencia de Dios. Ahora, las tormentas que llegaron a la vida de Jonás son tormentas que no se van a desaparecer hasta que no te arrepientes. Vean eso en la pantalla, por favor. Esas tormentas terminan una vez que estamos quebrantados y arrepentidos. No lo va a creer, hermanos, pero hay tormentas en su vida que están ahí por su culpa. Y hasta que pares de buscar de quién es culpa, nunca vas a salir de ese hoyo. Hay gente que está en un hoyo tremendo de agonía y siempre es la culpa de alguien más. Amén. Siempre. Es que alguien me ofendió, es que alguien me vio mal, es que el trabajo, es que el patrón, es que la secretaria. No, es que, y siempre andan buscando a alguien a quien culpar. Y mientras que no vean su propia culpa, nunca hay cambio y por lo tanto ahí siguen y siguen en el vientre de su pez de agonía. Lo que llega a suceder es de que entonces Jonás es tirado al mar porque vino una tormenta y un pez se lo come, una ballena, y ahí está 3 días en la ballena. Y noten, hermanos, que esta tormenta entonces vino para corregir a Jonás. Dice la Biblia entonces, cuando ya estaba en el vientre, Jonás 2:1 dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Y nos describe su oración del versículo 1 al 9. Y luego Jonás 2:10 dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás ¿en dónde? Entonces quizás ahorita te encuentras en el mero centro de tu problema. Pero este no es un problema al cual vas a buscar culpables porque usted es el culpable. Si usted mal usó tarjetas de crédito y ahorita te encuentras hasta aquí en deuda, no es culpa de Coppel, no es culpa de Visa, es su culpa. Y sabes que gente nunca cambia hasta que no cambia su corazón, su comportamiento de cómo ve las finanzas. Mientras que crees que todo lo que tus ojos ven necesitas y quieres, nunca vas a salir de deudas. Amén. Pero ¿sabes lo que encuentro muchas veces a personas? Están tan amargados con deudas porque tienen tantas deudas. ¿Y sabes lo que siempre escucho? Ay, no, es que estos intereses. Es muy raro que gente diga, ay, qué tonto fui. ¿Cómo pude haber llegado a eso? Qué tonto fui. Me veo en el espejo y ni me aguanto. Eso es mi culpa. Pero sí encontramos gente, ay no, es que los bancos toman ventaja de la tontería de uno. No dicen eso. Toman ventaja de nosotros. Hermanos, la mayor parte, y voy a decir eso, la mayor parte de gente en deuda tiene en su tarjeta de crédito cosas que no necesitaban. No para vivir, querían. Si tú pusiste una televisión que ahorita estás pagando a crédito, no necesitas una televisión. Querías una televisión. Es muy raro, hasta ahorita nunca he visto deudas en las cuales nomás aparecen necesidades. Frijol, arroz. Oh, no, ahí aparecen carros, celulares, televisiones, ropa. Amén. Si ustedes no me dicen amén, yo voy a decir amén a mí mismo ahí. Pero esa es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Estás en el puro vientre de tu pez, en agonía, y muchas veces, en lugar de andar buscando a quién culpar, quizás debes de comenzar contigo mismo. Señor, esta es mi culpa. Yo me encuentro aquí por mi culpa. Yo, Señor, perdí a mi esposo porque yo no supe respetarlo. Perdóname, Señor, esto es mi culpa. Señor, he perdido el corazón de mis hijos porque en lugar de pasar tiempo con ellos,
Nomás vine y los estaba corrigiendo. Nunca pasé buen tiempo con ellos. Señor, esa es mi culpa. Señor, no sé, perdí mi trabajo porque siempre llegaba tarde. Es mi culpa. Eso no es culpa del patrón, eso es mi culpa. Y muchas veces estas tormentas, hermanos, no van a desaparecer hasta que te encuentres en el mero vientre de tu pez de agonía emocional, de problema, y tomes responsabilidad. Antes de ese arrepentimiento, la Biblia nos dice en Jonás 1, versículo 3, noten, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiera la nave. Ahí está la tormenta de corrección. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Qué? Es culpa de Jonás que viene esa tormenta, y ¿saben lo que está? Él se va a dormir, se va y se echa una siesta. Digo esto, hermanos, y esto es gratis. ¿Están listos? Todos los demás en la nave no tenían la culpa. Y aquí están todos en una nave sufriendo por el pecado de un hombre. Escúchenme, hermanos. Puede ser totalmente tu culpa y tus hijos sufren por tu culpa. Amén. Muchas veces la pagan los inocentes por culpa de uno. Y aquí vemos toda una nave que está sufriendo por culpa de Jonás, y el culpable es el que está durmiendo. Ellos, los paganos, están buscando su Dios. Y tengan mucho cuidado, hermanos, cómo deciden en la vida. No va a ser que sus hijos sufren por los errores suyos. Los incrédulos entonces aquí comenzaron a buscar a sus dioses. Y que noten esto, por favor, qué terrible es cuando los incrédulos se comportan mejor que los creyentes. El creyente que debería estar orando a Dios está durmiendo. Los paganos que no conocen a Dios, ellos están buscando una solución espiritual a su problema. Jonás termina diciéndole a ellos que él es el culpable de esta tormenta. Noten, vean esto en la pantalla. Jonás les termina diciendo: la tormenta es por mi culpa. Ellos respondieron como muchas veces gente incrédula va a responder a nosotros, que no nos comportamos conforme a nuestra fe. Noten Jonás 1:10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho? ¿Qué dice? Esto. Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues se los había declarado. Entonces, imagínense, ellos están sufriendo, están tirando todas sus pertenencias para sobrevivir. Por fin despiertan a Jonás y Jonás comienza a decir: esta tormenta es mi culpa. ¿Cómo que es tu culpa? Sí, es mi culpa. Es que lo que pasa es que Dios me dijo que fuera a Nínive, pero yo voy a Tarsis aquí con ustedes. ¿Cómo la ven? Y ¿sabes lo que ellos responden? Lo que gente te va a ver a ti, que dices que eres cristiano, pero te encuentras en problemas de incrédulos. ¿Por qué hiciste esto? Y ya Jonás, ustedes leen la historia, dijo: pues bueno, aquí les va la idea. ¿Quieren deshacerse de la tormenta? Me tienen que tirar al agua. Y ellos con mucho gusto dijeron: bueno, a la 1, a las 2 y a las 3 y vámonos. Hay que quitarnos de este problema. Y es cuando el pez viene y lo agarra. Entonces, hermanos, ese es el principio. Quizás usted se encuentra en una tormenta que Dios ha mandado a tu vida para corregirte. Eso es lo que yo no sé. Yo no sé si Dios te está tratando de corregir. Yo no sé si Dios te está dando un coscorrón ahorita por hacer algo que no deberías de haber hecho. Pero muchas veces estas tormentas de vida no vienen, hermanos, hasta que ha pasado mucho tiempo. Puedes hacer algo ahorita y 10 años después viene tu tormenta, que cuando estás tratando de ver: Señor, ¿por qué? Dios te está diciendo: oye, ¿te acuerdas hace 10 años? Aquí te estaba tratando de enseñar algo. No todo sucede instantáneamente.
Hay tormentas, hermanos, que vienen muy largo y vean en las notas, hermanos, muchas tormentas que vienen a nuestra vida son por pecado en nuestras vidas. Yo le he dicho, gente, le he aconsejado a personas, no hagan esto, no me hacen caso. Al principio parece ser que tienen éxito, al principio. Y tarde o temprano viene la tormenta. Y tarde o temprano están cantando, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Y ahí se encuentran en el pez tratando de buscar salida. Y yo no sé si ese es el caso de su vida ahorita. Entonces, van a existir tormentas en las cuales pedimos a Dios y Dios quita. Van a existir tormentas que vienen porque Dios te está corrigiendo. Tercero, noten por favor, hay tormentas que no se detienen, que no importa qué esté pasando, no se van a detener, van a seguir. Por ejemplo, viene la tormenta de cáncer y esta tormenta está contigo hasta que estés en la presencia de Dios. Nada nos garantiza que se nos va a quitar una tormenta. Un buen ejemplo de eso lo encontramos en Hechos 27. Vayan conmigo, por favor, a Hechos 27. Hechos 27. Y noten, nomás voy a leer partes aquí. Aquí está Pablo, que es enviado a Roma como prisionero y está en un barco yendo hacia allá y se presenta una tormenta aquí. Una tormenta que en realidad se podría haber evadido si hubieran hecho caso a Pablo. Pero la Biblia nos dice en el versículo 13, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudieron poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Eso es cuando ya están bien desesperados. Se dejaron llevar porque ya la tormenta estaba muy grande. Noten en el versículo 16. Y habiendo corriendo a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a borde, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, y habíamos perdido toda esperanza de, ¿qué dice? De salvarnos. Aquí la Biblia nos está describiendo, hermanos, una tormenta que hubo una gran pérdida aquí. Y esa tormenta, hermanos, en estas tormentas, vean eso en la pantalla, en estas tormentas la palabra de Dios es lo único que nos conforta. No hay nada más, no hay alivio. Si ahorita, por ejemplo, alguien está sufriendo de una enfermedad crónica, no hay alivio que se le pueda dar excepto las promesas de Dios. Si alguien perdió un hijo, no hay alivio que se le pueda dar más que las promesas de Dios. Nada podrá traer al hijo a que reviva, pero esta tormenta se va a enfrentar con promesas de Dios, porque la tormenta ahí va a estar, no va a desaparecer. Y muchas veces quizás alguien va a estar buscando alivio o una solución, pero hay tormentas, hermanos, en las cuales lo único que tenemos son las promesas bíblicas. Pablo trató de advertir aquí a ellos antes de salir que venía tal tormenta. Incluso dice la Biblia, vean en Hechos 27, para que tengan contexto, comenzando en el versículo 9, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha, ¿qué dice? Pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que de lo que Pablo decía.
¿Y qué vemos aquí? Que Pablo, él estaba en ayunas y orando y a él se le reveló, viene una tormenta. Pablo va y les dice, hey, viene una tormenta, vamos a tener gran pérdida, hasta gente vamos a perder. Le dijeron, no, el piloto sabe mejor, el psicólogo sabe mejor. Y gente comienza a echarle más crédito a algo más y no le hicieron caso a Pablo. Se meten en este problema. Luego la Biblia nos dice que Pablo comienza a orar otra vez, regresa Pablo y les dice, mira, aquí van las buenas noticias. Las buenas noticias es que va a haber una gran pérdida, pero no vamos a perder vida. La tormenta llegó, la tormenta no se quitó. Ellos perdieron todas sus pertenencias tratando de salvar sus propias vidas, tiraron las cosas de la nave, pero nadie murió. Van a haber tormentas, hermanos, en nuestras vidas que vamos a dejarlo ir todo. Y cuando esta tormenta llegue a tu vida, va a ser como un recomienzo a través de todo. Es como un reinicio. Va a ser como que hubo una gran pérdida, hubo gran dolor. No queda otra más que iniciar otra vez. Porque la pérdida fue grande, porque el dolor fue grande. Entonces, Pablo trató de decirles, y hermanos, van a haber tormentas de pobreza, de flaqueza, de persecución. Va a haber tormentas de duelo. Va a haber todo tipo de tormenta que va a sacudir el mero centro de nuestro corazón. Y noten, por favor, muchas veces estas cosas vienen solo para moldear nuestro carácter, para probarnos y fortalecernos y prepararnos para el cielo, porque hay tantas cosas que vamos a enfrentar que van a ser muy dolorosas, hermanos. Todos pasamos por momentos difíciles. Ahora, si usted está pasando por una tormenta, la pregunta es, solamente usted sabe por qué. Dios está mandando una tormenta que te va a quitar cuando tú comiences a orar. Quizás estás en una tormenta porque Dios te está corrigiendo. O estás pasando una tormenta que vas a tener que estar aquí a la larga. Vas a tener que tener promesas de Dios en tu vida. Entonces vemos las tormentas que enfrentamos. Quiero que veamos número 2, por favor. Y vean esto, el Dios de la tormenta. El Dios de la tormenta. Y no importa quiénes somos, vamos a enfrentar tormentas. Y no importa qué tan grande es la tormenta, tenemos a un Dios que es más poderoso. Y hermanos, experimentaremos dolor, vamos a experimentar quebranto, vamos a experimentar decepción, amargura, soledad. ¿Cuántos aquí no han experimentado, por ejemplo, una gran decepción? Amén. Y no estoy hablando de esas decepciones, hermanos, como cuando yo estoy yendo de la oficina y voy hacia mi casa, pero con un hambre, que hasta mi perro me lo va a comer si no hay comida. Y yo voy manejando y me estoy imaginándome mi esposa cocinándonos unos chiles rellenos, algo sencillo, ¿verdad? Y frijoles. Y entre más me acerco a la casa, más estoy oliendo el frijol, ¿verdad? El chile relleno. Y yo me imagino, voy a entrar a la casa y mi esposa está usando un mantil y me dice, mi amor, te estaba esperando, qué flaco te ves el día de hoy. Y entonces, no hombre, entonces yo estoy entrando y me estoy imaginando, ¿verdad? Una increíble entrada. Y aquí está tu plato, mira, ya está listo, siéntate y ahí está. Y ay, me lo voy a comer. Y yo voy con esa anticipación y llego, hermanos, están mis hijos colgados del techo. Sofía y Luis están picando el ojo, peleándose, ¿verdad? Jalándose el pelo acá. Benjamín está fumando marihuana, no solamente está haciendo otra cosa, pero es un desastre, hermano. Llego y no hay ni huevos hechos, amén. Estamos hablando ni huevos fritos, nada. ¿Y la comida? Y mi esposa me dice, es que no me dijiste que venías. Yo sé, pero debes de saber, ¿verdad? Y no había nada. Y saben que muchas veces, aunque esa es quizás una decepción leve, hay personas que tienen unas expectativas así de la vida y no terminan recibiendo eso y viven decepcionados. Y ¿sabes cómo sabes cuando estás hablando con alguien decepcionado? Es que nada les trae alegría, porque nada cabe en lo que ellos esperaban. Nadie les prometió esto. Ellos se lo imaginaban. Y como la vida no resultó como ellos pensaban, viven en decepción. No, hombre. Cada vez que sonríe, nace un duende, de verdad. Porque toda la vida es amarga, siempre mala, nunca es suficiente buena, nada es bueno Dios. Y
tenemos que conocer entonces el Dios de la tormenta, hermanos. Porque no se trata de estudiar tanto el dolor, el quebranto. Se trata de estudiar quién es Dios en estos momentos de nuestras vidas. Y noten, por favor, entonces, mientras que existen muchos tipos de tormentas, existe un solo Dios, que es el Dios de las tormentas. Y regresen conmigo a Mateo, por favor. Vayan rápidamente a Mateo 14, donde iniciamos. Y aquí vamos a aprender un poco de este Dios en relación con nuestras tormentas. Y vean conmigo, por favor, el versículo 22. ¿Estamos ahí? Noten cuidadosamente conmigo. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Qué aprendemos del Dios de la tormenta? Noten primero, por favor. Jesús nos manda la tormenta. Ya sea que Él es el que te va a enviar a la tormenta, o ya sea que Él permita que una tormenta te llegue a ti. Pero al final de cuentas, cualquier tormenta que estás enfrentando el día de hoy, no es como que se le fue de Dios por accidente. Esta tormenta tiene propósito. Él nos está enviando a la tormenta. En el caso de los discípulos, dice la Biblia que Jesús los hizo entrar. En otras palabras, quizás hasta dijeron, no, Señor, te esperamos. Mientras que tú despides a la gente, aquí te esperamos. Él los hizo que se metieran y les dijo, nos vemos al otro lado de la ribera y allá nos vamos a ver. Y Él los forzó. Él mismo los está enviando a la tormenta. La Biblia dice entonces que Jesús los ordena ir. Dios permitió que de la misma forma, hermanos, que esa tormenta llegara para corregirlo. ¿Sabes a quién nos recuerda eso? A Job. Dios permitió que el diablo llegara y tentara a Job. Hermanos, Job sufrió grande. Él perdió todos sus hijos. Y he escuchado mensajes hablando mal de la esposa de Job. Nunca van a escuchar eso de mí. Yo creo que la esposa de Job era una buena mujer. Por más tierra que gente le tira a ella, yo pienso que aunque le dijo a Job, le dijo, renuncia a Dios, o sea, rechaza a Dios y muérete, o sea, le está diciendo ya, termina con tu fe. Yo estoy viendo una mujer que sorprendió a su esposo porque después que habló, él dijo, no hombre, tú estás hablando como una de las del mundo, no hablas así regularmente. Y aunque él estaba diciendo que maldijera a Dios y que muera, yo estoy viendo una mujer que acaba de perder a 10 hijos. Ahora, yo no sé cómo usted fuera, pero yo no me imagino perder uno, mucho menos perder 5 en el mismo momento. Y una reacción humana que todos vamos a tener no nos hace gente maldecida de Dios. Simplemente era un momento difícil que ella estaba enfrentando. Pero ¿sabes lo más importante del problema de Job, hermanos? No era tanto la magnitud del problema, igual, no importa la magnitud de su tormenta. ¿Sabes lo que importa? Su corazón. Dice la Biblia, vean en Job 1:22, está en sus notas. En todo esto, dice la Biblia, no pecó ¿quién? Ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Cómo te comportas en los problemas? Porque lo más importante aquí es que cuando Dios nos envía un problema, Él está ansioso por ver quién eres en la tormenta. ¿Y sabes lo que pasa con muchos que cuando están en problemas cambian? Bueno, no cambian, revelan quiénes son. Se ponen de malas, ya son inconstantes, ya no son iguales, explotan con medio mundo. Hay hombres aquí que cuando están de malas, la sacan con sus hijos. Y sus hijos ni al caso, no tiene nada que ver que te fue mal en el trabajo. Pero llega alguien en su tormenta y ya todo malo y comienzan a desahogarse con medio mundo. Hermanos, lo más importante para Dios es quién eres en la tormenta. ¿Quién eres cuando estás pasando por estos problemas? ¿Qué revelas de tu corazón, de tu carácter? Muy temprano en la historia de la iglesia, los apóstoles, hermanos, sufrieron por causa de Cristo. En Hechos 5:41 y nos demuestra cuál era el carácter de ellos. Dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos
de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Aquí están unos cristianos que sufrieron por causa de Cristo. Y ese sufrimiento, hermanos, no era que alguien le sacó la lengua, no era como que entraron a la iglesia y ay, la gente se ofende y se va. Ellos fueron azotados, pegados, hermanos, fueron llevados a prisión. Y dice la Biblia que ellos estaban llenos de gozo porque habían sufrido por la causa de Cristo. Amén. Párate, hermanos, párate firme aún ante el dolor de la vida, porque Dios está más interesado en quién eres ahorita en la tormenta, de quién piensas que eres fuera de la tormenta. Y la Biblia nos dice, hermanos, en Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. Noten, no solo que creáis en Él, sino también que ¿qué? Es como que Pablo nos dice, oye, no solo vamos a creer en Cristo, esto es fácil, pero también tienes que sufrir por Cristo. Y cuando tienes, noten, una tormenta en la voluntad de Dios, Jesús es quien le envió a esa tormenta. Puedes confiar en sus promesas, aunque en el momento no sabes qué es lo que está pasando, no sabes qué está sucediendo en tu vida, pero puedes confiar en Dios porque Él mismo te envió la tormenta. ¿Y qué hace entonces Jesús en la tormenta? Vean, por favor, vean eso en sus notas. Primero vemos que Él ora por nosotros. Algo interesante aquí, que cuando los despiden, el versículo 23, despedía a la multitud, subió al monte a orar. ¿Y saben lo que Dios hace por nosotros cuando Él nos envía la tormenta? Está orando. Váyanse para allá, váyanse a la tormenta. Él está muy atento a lo que está pasando. Ora por nosotros. Me recuerda cuando los discípulos estaban orando con Jesús en Getsemaní, y Jesús les dice, oren que no entréis a tentación. Pero yo rogaré al Padre, le dijo a Pedro, que no iba a entrar, que Dios le diera fuerza. Y cuando Jesús, vean eso en la pantalla, cuando Jesús nos manda a una tormenta, Él está muy enterado de nuestra circunstancia. Lo más confortante es que Jesús siempre recibe la contestación de su oración. En Juan 11:42 dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Vean 1 Juan 5:14. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye. Entonces, hermanos, no pierdan fe. Si usted está en una tormenta y Jesús le mandó esa tormenta, o usted fue enviado a esa tormenta, Jesús está orando por ti. Él está muy atento a lo que está pasando en tu vida. Noten segundo también, Jesús viene a nosotros en la tormenta. No solo nos envía a la tormenta, pero Él viene hacia nosotros en la tormenta. Versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y hermanos, aquí está, y aquí viene Jesús, y no solo ora por nosotros, pero hermanos, Dios está a nuestro alcance en cualquiera que sea nuestro problema. ¿Sabes? Lo que nosotros sentimos en los problemas, desamparo, que estamos solos, pero esa no es la realidad. Dice la Biblia en Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricias, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ¿ni qué? Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta dónde? Hasta el fin del mundo. Dios nos ha prometido que Él va a estar con nosotros. Nunca estamos solos. Si usted no ha experimentado a Dios en su tormenta, es porque no ha querido ir a Él, porque Él siempre está ahí, nunca está aparte de nosotros, siempre está al llamado y al clamor de nuestra voz, y es nuestra responsabilidad, hermanos, aprender a llevar nuestro dolor a Dios, llevar nuestro problema a Dios. Primera de Pedro 5:7, noten, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, ¿qué dice? Tiene cuidado de nosotros. Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído ¿a quién? Al justo. Pero ¿sabes lo que no hacemos? Nunca vamos a Dios. Somos increíblemente buenos para quejarnos, para alejarnos, para ser inconstante, para no seguir haciendo lo correcto.
En lugar de buscar a Dios y pedir ayuda, mejor vamos y hacemos todas las otras cosas. El último recurso que usamos es Dios. Jesús, hermanos, nos manda a la tormenta. Noten segundo, Jesús nos enseña en la tormenta. Hay algo que Dios quiere enseñarte en esta tormenta. Versículo 26, y los discípulos viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, el chupacabras. No, un fantasma. Y dijeron a voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver al fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora, hay dos cosas que Dios nos quiere enseñar en toda tormenta. Vean primero, por favor, nos quiere enseñar fe. Él quiere enseñarnos qué es fe, cómo se ve la fe en acción. Pero segundo, también quiero que vean, Dios quiere enseñarnos humildad. Y es bien curioso aquí, hermanos, pero queremos comprender todo eso de una forma correcta. Vean esto aquí en la pantalla, también noten, Pedro caminó sobre el agua, esta es la lección de fe, mientras que tenía sus ojos en Jesús, lección de humildad. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que en cuanto él vio el viento y la tormenta, ¿qué hizo? Se hundió. Y quiero que vean, hermanos, antes de tirar la piedra muy fuerte a Pedro, que todos predican que Pedro pues se hundió, pero por lo menos él caminó sobre el agua. Amén. Y podemos decir, Pedro, chale, ¿qué pasó contigo? O sea, te estabas hundiendo. Y él va a decir, a ver, éntrale tú, a ver, camina en el agua, a ver. Y yo si no, gracias, no voy a poder. Pero aquí, hermanos, déjales digo las dos lecciones. Una lección de fe. Pedro le dice a Jesús, Jesús, si eres tú, haz que yo pueda andar sobre el agua para ir hacia ti. Y Jesús le dijo, si soy yo, pues ven, comienza a andar. Una lección de fe increíble. Si tienes fe en lo que Jesús te dice, vas a hacer milagros. O sea, él caminó sobre el agua. Eso es milagro, hermanos. Por mi peso, hermanos, yo ni tengo que poner el pie, ya me hundo. Amén. Rápido hacia abajo, ¿verdad? Entonces, él, déjales digo, dice la Biblia que él caminó sobre el agua mientras que él tenía su enfoque correcto. ¿Y saben a cuál fue la lección de humildad? Que Pedro tenía que reconocer que sin Dios él se hunde. Y qué increíble balance, hermanos, porque hoy en día existen tantas iglesias falsas que comienzan a enseñar que tú eres más que esto y lo otro, tú eres un campeón, nada contra ti, tú vas a vencerlo todo. Y son lecciones de fe, sí es cierto, pero tan solo que nuestro enfoque sea Dios. Sin Dios, hermanos, somos nada. Amén. Y lo que Pedro tenía que entender, mira, mientras que tú te enfoques en mí, caminarás sobre el agua, pero el momento que quites tus ojos de mí, te vas a hundir. Y existen esas dos lecciones. La Biblia nos dice en Hebreos 12:1, por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asieda. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nosotros debemos de poner nuestros ojos en Jesús y poder nosotros, hermanos, ser fiel hasta el final. Cuando perdemos, noten, el enfoque principal en nuestra tormenta, la tormenta termina siendo nuestro enfoque principal. Entonces, y usted dice, pero pastor, pero no te imaginas el dolor, lo difícil. Yo sé, hermanos, pero lo que pasa es, o estás viendo a Dios o estás viendo tu problema. Pedro no podía hacer las dos cosas al mismo tiempo. Mientras que estaba viendo a Jesús, tuvo victoria. Quita sus ojos de Dios, se hunde. Y quizás hoy, hermanos, te estás hundiendo porque has perdido enfoque en tu vida. Muy similar a lo que pasó con los espías cuando fueron a ver la tierra. Vean en Números 13:33, está en sus notas, noten. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Así le parecíamos a ellos. ¿Y qué estaban exaltando ellos? Su problema, el gigante. Josué y Caleb pensaban diferente. Ellos dijeron, si Jehová
Noten en Números 14, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No lo temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Y una vez más, aquí vemos las actitudes que todos van a tener. Aquellos que están llenos de miedo, les repugna que gente que no tiene miedo los anime. ¿Qué dice la Biblia que quieren hacer con ellos? Apedrearlos. ¿Nunca te has sentido triste? Y alguien viene con una sonrisa, ánimo. ¿Y qué sientes por dentro? Una patada es lo que te voy a dar, ¿verdad? Uno piensa. Porque ¿sabes lo que uno piensa? Es que tú no entiendes lo que yo estoy pasando. Y es como que cae mal que alguien que no entiende trate de animarte porque en nuestras mentes no entienden. ¿Sí? Entonces aquí está la gente que está viendo unos gigantes, nos van a matar. Y aquí están dos que dicen, nosotros podemos, son pan comido. Literalmente ahí salió la expresión quizás porque dicen, nos los vamos a comer como pan. Pero ¿cuál era el enfoque de ellos? Porque Jehová está con nosotros. ¿Y sabes lo que la gente llena de miedo, de ansiedad va a hacer con alguien que tiene ese tipo de fe? Mejor hay que matarlos. ¿Cómo respondieron todos en la pandemia? Los que estaban atormentados por la muerte veían a alguien sin cubrebocas y pensaban que se iban a morir. Amén. Y uno hablaba de tener fe y para los que estaban muriéndose de miedo era repugnante. ¿Y cómo se define? No, es que son irresponsables, sin entender que es un virus. Amén. Pero al final de cuentas, la gente llena de temor, esclavizada al temor, va a responder muy diferente a gente que no tiene temor. Todos somos de estos dos tipos de personas aquí. Estás pasando por tu tormenta y quizás lo único que ves es lo espeso de la nube, el viento fuerte, la lluvia grande, el tornado, y vas a ser un experto en hablar qué tan grande es tu tormenta. O vas a decir, sí es una tormenta, pero Dios está conmigo. Hay gente que va a decir, este matrimonio no va a funcionar, ya esto va a estar destruido, hay que buscar licenciados, hay que divorciarnos. Están viendo el problema. Y hay gente que va a decir, sí es un problema, pero con la ayuda de Dios lo vamos a arreglar. ¿Cómo estás viendo tu problema? No, hombre, es que es Visa que viene detrás de nosotros, mira gran cuenta. O puedes decir, mira, a lo mejor Dios nos da la sabiduría para pasar por este problema. ¿Cómo lo estás viendo? Porque sea como sea, ¿dónde está tu enfoque? Va a determinar en realidad cómo vas a responder a estos problemas. Y noten, cuando perdemos enfoque, somos vencidos por nuestros propios temores. Vean esto, por favor, cuando tenemos nuestros ojos en Cristo, nuestra perspectiva estará en lo correcto. Marcos 9:23, Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Cuando estás más cerca del problema, noten que Dios siempre hay una ilusión óptica de que el problema es más grande que Dios, porque ves a Dios a través del problema en lugar de ver el problema a través de Dios. Pedro se comenzó a hundir cuando cambió su ilusión óptica, que es lo que estaba viendo más, su problema. Y muchos de nosotros quizás en el día de hoy tenemos que ser como Pedro y decir, Señor, sálvame. Debemos de clamar, Señor, sálvame. Estoy enfrentando un problema, sálvame. Señor, sálvame de mi duda. Muchas veces yo he tenido que ir a Dios y decir, el problema soy yo tengo duda. Yo sé que dices que el que cree todo lo es posible. El problema, Señor, es que no creo. ¿Nunca has orado así? Yo he orado que Dios proveyera algo y cuando Dios lo provee, digo yo, me sorprendo. ¿Pero por qué me debo sorprender? ¿Que no debería estar buscando? Amén. Señor, sálvame de mi problema. Señor, sálvame de mi desaliento. Señor, sálvame de mi abatimiento. Sálvame de mi tormenta. Quizás debes decir, sálvame de mí mismo. Yo soy el problema.
Pedro, hermanos, fue un hombre confiado en sí mismo. Y cuando se hundió, puso toda su confianza en Dios. Jesús, hermanos, nos manda a las tormentas. Jesús nos enseña algo en nuestras tormentas. En las tormentas nos va a enseñar fe y nos va a enseñar humildad. Vean tercero, Jesús atraviesa la tormenta con nosotros. Y vemos, hermanos, que después de este evento con Pedro, dice, cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y lo adoraron, le adoraron diciendo, verdaderamente ese es el Hijo de Dios. Dios, tarde o temprano, hermanos, ayuda a cruzar al otro lado de la ribera y lo vamos a hacer juntos. Va a ser doloroso y por eso le digo, en las tormentas es importante que no paremos de ser fiel. La Biblia dice en 1 Corintios 15:58, así que, hermanos míos, estad firmes y ¿qué dice? Y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Cuando más necesitamos a Dios es cuando gente menos viene a la iglesia. Hace años en mi primera iglesia, y yo sé que de seguro has pasado aquí, pero estaba pastoreando y yo recuerdo estaba en el estacionamiento de la iglesia y pasó, hermanos, un carro con los hermanos. Ahí estaban platicando, dieron la vuelta a la iglesia y se fueron y no regresaron. Entonces yo le llamo, le digo, hermano, ¿qué pasó? O sea, que los vi entrar al estacionamiento y luego se fueron. Me dijo, es que pastor, veníamos peleándonos y no queríamos ser hipócritas. Mírame nomás, dije yo, pero pues, ¿cómo no ir a la iglesia? ¿Y cómo que por no ser hipócritas no van a venir a la iglesia? Pues es cuando más necesitan de Dios. Cuando andamos mal es cuando más necesitamos de Dios. O sea, qué terrible fuera, ¿no? De que llegue a su casa, usted se muera por una enfermedad en su casa, le pregunta a su esposa, oye, ¿por qué murió su esposa? Es que ella no quería ser hipócrita e ir tan enferma al hospital. Oye, pues entonces, ¿para qué es el hospital? La iglesia, hermanos, lo necesitamos, tengamos muchos problemas, pocos problemas. Es un lugar donde gente problemática viene. Ay, no, es que no quería ir en esas condiciones, quería ir a ver al doctor cuando ya se sintiera mejor, pero puede ser una locura. Y muchos cuando más necesitan a Dios se alejan de Dios. No, es que andamos mal y se van de Dios. Es cuando más necesitas estar en la presencia de Dios, aunque la predicación te duela, aunque te sientas que es para ti. El lugar mejor en el cual puedes estar es en el centro de la voluntad de Dios y no importa la grandeza de la tormenta. Lo que importa es que seamos constantes y que seamos firmes y que siempre estemos abundando en las cosas del Señor. Y noten, por favor, vean esto, la tendencia normal de muchos al entrar en una tormenta es ponerse amargos contra Dios. Y hermanos, eso es algo muy terrible que muchas veces nosotros comenzamos a enfrentar y si no tenemos cuidado, nosotros comenzamos a retirarnos de tal forma de Dios que comenzamos a amargarnos contra Dios porque pensábamos que no debería de pasar esto a nosotros. Y muchos hermanos se rinden a la desilusión o el desánimo. Muchos hermanos, noten, somos tentados a darnos por vencidos y dejar las cosas de Dios. ¿Por qué? Es muy sencillo, hermanos. ¿Por qué pasa eso? Porque viene la tormenta y luego nos vamos alejando. Nos vamos alejando. Y esto es, hermanos, por eso que es importante tener una perspectiva correcta. Todos sufrimos en la tormenta. A mí no me fascina. Yo les digo, es bien difícil aún predicar ese mensaje porque a nadie nos gusta estar en un problema. Pero ¿saben cómo sé cuando alguien está pasando una tormenta? Porque paran de ser firmes y paran de ser constantes. Y hay un problema en sus vidas y comienzan entonces a alejarse. Y comienzan a alejarse. Y comienzan a alejarse. Y están aquí en la oscuridad. Y hermanos, y cuando uno se va alejando, ¿sabes lo que para de hacer? Para de contestar los WhatsApps que recibe. Oye, ¿no estabas en la iglesia? ¿Cómo estás? Y estás con que, ¿qué digo? ¿Digo la verdad o miento? Y cualquier forma que lo veas, estás mal. Entonces, estás como que mejor ni contestas. Y entonces, y luego te vas alejando más. Te vas alejando más. Te vas alejando más. Y ya cuando estás aquí, ya estás como que, ¿cómo le hago para culpar a alguien? Sé que debo de estar allá donde hay bastante luz, pero estoy aquí en un lugar en mi vida emocionalmente esclavo a mí mismo.
Y aquí es donde entonces las cosas se ponen serias. Les voy a decir por qué. Porque a muchos les da mucha pena regresar, pero están en la oscuridad. Están en su tormenta. Y les voy a decir, hermanos, para evitar todo eso, porque déjales digo, es más fácil dar la cara siempre, estar firme y constantes, aunque estemos pasando un mal tiempo, que perder tu vida espiritual y tener que recuperarla. Ustedes se van de las cosas de Dios, te va a costar sangre regresar a estar donde debes de estar. Es más fácil la lucha aquí del desánimo y seguir que desconectarte, irte y tratar de resucitar como Lázaro. Es muy diferente, hermanos, las cosas que enfrentamos. Y vean número 3, por favor, noten conmigo el efecto eterno de las tormentas. Tenemos que comprender esto por último. Ya vemos las diferentes tormentas que enfrentamos. Comprendemos el Dios de la tormenta. Pero tercero, tenemos que comprender todo lo que está sucediendo a la luz de la eternidad. Porque todo lo que llega a nuestras vidas nos está moldeando para la eternidad. La Biblia nos dice en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios quiere hacernos a la imagen de su Hijo, hermanos. Y es por eso que esta noche estaré predicando un mensaje, la necesidad de los problemas. Qué curioso, que para ser como Cristo necesitamos problemas. Por ejemplo, Jesús dijo, ama a vuestros enemigos. ¿Sabían que la única forma de cumplir con este versículo es de que tengamos ¿qué? Enemigos? Yo no quiero enemigos, pero son necesarios si voy a aprender a amar a mis enemigos. Aquí les va otra. La Biblia dice que debes de perdonar las ofensas de otros. ¿Sabes que la única forma de cumplir con esto es de que alguien te ofenda? Oh, no, pero yo no quiero ofensas. Pero la Biblia dice que debo de perdonar. ¿Y cómo voy a poner esto en práctica a menos que alguien de vez en cuando me ofenda? Amén. No, es que para ser como Cristo necesitamos problemas para que veas quién eres. Y para que seamos conforme a la imagen de Dios, pues vamos a tener que pasar muchas circunstancias donde o nos vamos a parecer a Cristo o no. Dice la Biblia que si alguien te demanda y te pide una túnica, que le des otra. Amén. Y para que eso se haga una realidad, necesitas que alguien te demande. Yo les voy a decir que el parecernos más a Cristo es más difícil que lo que piensas. Mientras que no hay problemas, todos pensamos que estamos bien, pero cada problema nos moldea para quienes vamos a ser en la eternidad. Vean, por favor, cada tormenta, cada problema, cada prueba y cada angustia nos está moldeando para la gloria de Dios y preparándonos para la eternidad. Un día todas estas cosas que no entendemos terminarán. Entonces Dios nos acercará a Él y nos mostrará la hermosa obra maestra que estaba haciendo con nuestras vidas. Ahí vamos a entender. La tormenta fue su herramienta para quitarnos las asperezas, para pulirnos y hacernos un tesoro para la eternidad. ¿Qué va a ser el primero? Primero es el que nos envía la tormenta. También podemos sentirnos reconfortados del hecho que Jesús ora por nosotros mientras que estamos en la tormenta. Él vendrá a nosotros en medio de la tormenta. Él nos enseñará lo que tenemos que aprender en la tormenta. Finalmente, Jesús nos encaminará en la tormenta. Un día en el cielo aún nos revelará el por qué permitió la tormenta. Necesitamos fe para seguir siendo fiel en todos los problemas. Segunda de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno, ¿qué dice? Entonces déjate pregunto esto, hermanos. ¿Eres mejor hijo de Dios o hija de Dios en el problema que ahorita estás enfrentando?
o te encuentras lejos de Dios. Porque lo que dice la Biblia entonces, que este leve problema, lo que Dios quiere hacer en ti, es producir un eterno peso de gloria, que cuando lleguemos al cielo, wow, Señor, todo esto lo estabas haciendo y yo ni sabía. Cuando me robaron, hiciste esto, wow, yo no sabía, Señor. Cuando me maltrataron, era lo que estabas tratando y yo alejándome de ti y ni me di cuenta de lo que tú estabas haciendo, Señor. Cuando algo pasa en tu vida, vas a tener segundos muchas veces para decidir qué hacer. Pero o mejoras o empeoras. Y todos tenemos algo que aprender ahí. Cuando llegamos, nosotros hace unos años atrás, llegamos a nuestra casa después del servicio, alguien se había metido a nuestra casa a robarnos mientras que estábamos en la iglesia. Y es horrible, el primer sentimiento que agarras es ir a agarrar un bat y ver quién y matarlos y todo, porque la carne es carne. Pero para mí la lección más grande que llegó a mi vida en ese momento es ver a mis hijos en lágrimas, ver a mi esposa en lágrimas, estaban todos asustados y decidí mejor tomar ventaja de la situación. Y le dije a mis hijos y a mi esposa, vamos a agarrarnos de la mano y vamos a orar por aquellos que nos robaron. Traté inmediatamente de decirle a mis hijos, ¿saben qué bendecidos somos que nos robaron? Nuestra vida ha sido tan bendecida que alguien decidió entrar y robar de las cosas que Dios nos ha hecho. Pero la Biblia dice que debemos de orar por nuestros enemigos. Y en lugar de ponerme a decir malas palabras, de meterme en la carne, de enojarme, de ponerme de malas, mejor decidí agarrarnos de la mano y orar. ¿Por qué? Porque era lo que Dios quería que yo aprendiera en esa tormenta. La vida no consiste de la abundancia de las posesiones que uno posee. No es la vida. La vida, nuestras posesiones más valiosas estaban agarrados de mi mano. Y cuando nosotros, hermanos, tenemos una perspectiva correcta, vamos a poder dirigir nuestra vida en la tormenta con otra perspectiva. Oramos, regresaron las sonrisas una vez más y comenzamos a levantar todo el cochinero que nos habían dejado en la casa, con gozo. Usted decide, hermanos, cómo va a ser usted en la tormenta. Nadie más puede decidir por usted qué tipo de corazón vas a tener. Job en todo esto nunca pecó contra Dios, dice la Biblia. Vamos a orar. Señor, te pido por favor que obres en cada corazón. Señor, te pido que nos ayudes a nosotros porque somos personas